Buenos días, profesora. Mi nombre es Ángela María Abraham Carmona. El día de hoy vamos a presentar el video de estrategias que influyen en la toxicidad de los metales y gases. La idea es que el trabajo está presentado por Lorena Correa Posada y mi nombre es Ángela María Abraham Carmona. Nuestro NRC es 2733. Dentro de la definición de los metales, encontramos que se llaman metales a los elementos químicos situados a la izquierda de la tabla periódica. Estos elementos son capaces de conducir electricidad, calor y resultan sólidos a temperatura normal. El contacto humano con compuestos metálicos se produce a través del agua y los alimentos, normalmente a dosis bajas, pero su toxicidad a lo largo de la historia se ha expresado sobre todo por la exposición laboral en las actividades mineras y más anecdotariamente en muchas ocasiones se utilizaron con fines homicidas, o sea, de quitarse pues como la vida. Un gran número de actividades industriales implican la manipulación de metales. Entre ellas se destacan el sector de la minería, la industria de transformación, fundición y metalurgias en general. Dentro de la definición de los gases, el gas es el estado de agregación de la materia que no tiene forma ni volumen propio. Y a diferencia de los sólidos y los líquidos, que sí lo tienen. Como podemos ver, hay unas partes técnicas cuando en situaciones laborales o en empresas se requieren ingresar a espacios donde posiblemente haya gases en esa zona. Pueden ser tanques, pueden ser pilas que también trabajan en sector construcción. Se debe realizar siempre, para poder garantizar el ingreso del personal, una medición con el detector de gases para verificar el estado. Dependiendo del resultado, se autoriza o no el ingreso del personal a estas zonas con el fin de prevenir posibles, accidentes de trabajo o enfermedades laborales por exposición del personal. Dentro de los metales encontramos el plomo. El plomo es un material pesado, gris y blando, muy difundido en la zona, en la parte de la corteza terrestre. La exposición al plomo en medio laboral se produce en actividades de minería, fundición, fabricación, empleo de pinturas, baterías, tuberías plaguicidas, envases con soldadura, plomo y vajillas o cerámica. El plomo ingresa o penetra por la parte del organismo por todas las vías. En los pulmones se absorbe bien en forma de humos o partículas finas que son fagocitadas por los macrófagos alveolares. La eliminación se produce por la vía urinaria o heces. También encontramos ubicado el mercurio. Es un miembro del grupo 2 de los elementos metálicos. Es el único elemento metálico líquido y algo volátil y a temperatura ambiente. Las principales fuentes de contaminación de mercurio han sido en actividades mineras, residuos industriales de plantas cloalcali o de fabricación de vinilo y fungicidas, pinturas, antifungicidas, fotografía, pirotecnia, baterías secas y pilas. Industrias papeleras y laboratorios médicos, veterinarios y dentales. El arsénico, que es otro de los metales también que encontramos principales, es un metaloide, es decir, con propiedades internas entre metales y no metales. Los compuestos del arsénico se han empleado como plaguicidas en la agricultura, como conservantes de la madera, como aditivos alimentarios en el ganado, en la industria, el vidrio y cerámica, en las aleaciones de cobre, plomo y como medicamentos. Los alimentos marinos ricos en arsénico son una fuente de cierta importancia en la dieta. La combustión del carbón y la fundición de metales son las principales fuentes del arsénico en el aire. El arsénico se absorbe por todas las vías con la eficacia suficiente para producir toxicidad, aunque la preferente es la vía digestiva con una eficacia superior al 90%.
Tras una dosis aguda se produce una distribución a todos los órganos con una mayor concentración en el hígado y el riñón. Tras exposición crónica se alcanzan altas concentraciones en piel, cabello y uñas por su rico contenido en cisteínas. La principal ruta de eliminación es la orina y una pequeña cantidad que se hace por las heces, bilis, sudor, células descamadas, pelo y la leche. Podemos encontrar factores de riesgo como inhalación por vapores y gases perjudiciales a consecuencia de en operaciones de laminado, que son empresas de conformado de metales, o sea, transforman el metal para convertir, digamos, moldes, tornillos y otras partes, otras piezas metálicas que muchas veces en el sector manufacturero se requieren. Intoxicación por emanaciones o fugas de monóxido de carbono en cubas de altos hornos por las muchas tuberías de gas que existentes en el interior de las instalaciones. Intoxicación por desprendimiento de vapores durante la colada. Estos dos últimos factores los podemos encontrar, digamos, en empresas de fundición de hierro. Yo tuve la oportunidad de estar en una empresa laborando aproximadamente de fundición de hierro en Itagüí. Y en esta empresa el factor principal de riesgo era vapores, material particulado, también tenían riesgo por quemaduras de tercer grado. El riesgo era alto, o sea, el personal estaba entre riesgo 4 y riesgo 5 por el tema pues del proceso. Eran personas de alta de edad, ¿sí? Entonces era un poco incómodo pues muchas veces trabajar en esta empresa por el tema pues del riesgo con el personal que se tenía. En riesgos ambientales, la dificultad subterránea ocasionadas por la oscuridad, calor, humedad, calambre, radiación, exposición a gases tales como metano y presión atmosférica, gases y vapores, aerosoles y ácidos y polvos. Efectos a la salud: pueden producir una patología aguda desarrollada rápidamente tras el contacto con dosis alta o crónica por exposición a dosis bajas o a largo plazo. Una situación clínica más frecuente es el cuadro de fiebre de los metales tras exposición de respiratoria en el medio laboral a humos metálicos. Otros posibles efectos a largo plazo es cancerígenos, los cuales se pueden verificar en la tabla de IARC, donde están todos los códigos de los productos químicos que tienen cierta concentración y que son cancerígenos, incluido el grupo 1, agentes cancerígenos y en humanos. O sea, en esa tabla nos indican si han sido probados en animales, en humanos, y nos deciden si son cancerígenos o no. El arsénico, el berilio, el cadmio, el cromo y el níquel. Circunstancias a exposición clasificadas en el mismo grupo son la producción de aluminio y la fundición de hierro y acero. ¿Qué medidas de intervención podemos tener? En las medidas de intervención de control debemos analizar primero la fuente, como siempre se debe analizar siempre la fuente, que son los equipos, el diseño de las instalaciones. Ahí podemos tener sistemas de extracción localizada, ventilación general, diseño de procesos, selección del mismo, diseño de equipos, entre otros diseños que se pueden, digamos, analizar en conjunto con mantenimiento y otras áreas que son las encargadas de analizar como todo el diseño de la estructura. En el medio, pues digamos que el medio sería hacia la segunda parte a intervenir, como son buenas prácticas, métodos o procedimientos de trabajo seguro, lo que llamamos estándares de seguridad. Reducción del tiempo de exposición, como por ejemplo rotación del personal, polivalencia, que trabajen 5 horas, que trabajen 6 horas, o sea, ya es mirar como el análisis de la exposición del personal. En el trabajador son, digamos, analizar qué equipos de protección personal se le va a ubicar a esa persona de acuerdo a la hoja de seguridad del metal o del gas, de acuerdo a lo que esté expuesto pues al producto químico. Se debe analizar lo que son los filtros, la careta, si los filtros no siempre son para todos los químicos son iguales, para unos son de cinta azul, para unos son de cinta negra, amarilla, para otros son de ese material particulado rosada. Sería analizar qué tipo de filtro y qué tipo de protección respiratoria y otros elementos debe usar el personal. Darles capacitaciones y formación en temas de autocuidado y identificación de riesgos,
cuidado, digamos, en el proceso y otras capacitaciones que ellos puedan recibir y que esto les ayude como a minimizar el riesgo. Muchas gracias, profesora. Espero que que el video haya sido de su agrado.